¿Alguna vez has sentido que esperas demasiado de las personas y terminas herido? La Biblia nos advierte claramente: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza, apartando su corazón del Señor. Jeremías 17:5. Esta profunda verdad nos revela que solo en Dios encontramos el amor, la fidelidad y la plenitud que nuestro corazón necesita. Hoy exploraremos cómo liberar nuestras expectativas humanas y aprender a depender únicamente de Dios, quien nunca falla. Te mostraremos cómo identificar cuándo estás depositando tu esperanza en lugares equivocados y te enseñaremos a construir una fe inquebrantable basada en el amor eterno del Padre. ¿Estás listo para descubrir la paz que solo proviene de confiar plenamente en Dios? Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha llevado en su interior un anhelo profundo, una necesidad que nada ni nadie en este mundo puede satisfacer. ¿Cuántas veces hemos mirado a las personas que amamos, esperando de ellas una plenitud que simplemente no pueden ofrecernos? Este vacío no es un error de diseño ni un fallo en nuestra naturaleza. Es una marca divina que nos recuerda que fuimos creados para depender exclusivamente de Dios. La palabra nos dice en Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta eternidad sembrada en nuestro interior no puede ser llenada con promesas humanas, con afectos pasajeros, ni con las seguridades frágiles que el mundo ofrece. Solo Dios puede llenar esa dimensión infinita que palpita dentro de nosotros. A lo largo de la historia bíblica vemos repetirse un patrón. Cuando el hombre busca en otros lo que solo Dios puede dar, inevitablemente encuentra frustración y quebranto. Pensemos en el pueblo de Israel, que una y otra vez desvió su mirada del Señor para confiar en alianzas humanas, reyes poderosos y ejércitos extranjeros. Sin embargo, cada intento de encontrar seguridad fuera de Dios terminaba en desilusión y derrota. Jeremías 2:13 lo declara con fuerza: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así también nosotros, cuando buscamos plenitud, amor, validación o seguridad en seres humanos, estamos cavando cisternas rotas que nunca podrán sostener lo que nuestro corazón anhela. ¿Cuántas veces colocamos en manos de otros la llave de nuestra felicidad, esperando que sus palabras, sus acciones o su aprobación llenen los vacíos que solo Dios puede saciar? Sin darnos cuenta, elevamos a las personas al lugar que le corresponde únicamente a nuestro Creador. Y cuando esas expectativas no se cumplen, porque ningún ser humano puede cargar el peso de nuestras necesidades eternas, el resultado es amargura, resentimiento, decepción. Pero Dios, en su infinita misericordia, utiliza incluso esas heridas para llamarnos de regreso a Él, para recordarnos que solo en su amor encontramos plenitud. En Isaías 55:12 nos pregunta: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman de lo bueno, y se deleitará su alma con grosura. Es en Él y no en el ser humano donde nuestro corazón haya verdadero descanso. Una de las historias más conmovedoras que ilustra esta verdad es la vida de Ana, la madre del profeta Samuel. Ana anhelaba desesperadamente un hijo y sufría el dolor de la infertilidad en una cultura que veía la maternidad como señal de bendición divina. Penina, la otra esposa de Elcana, la provocaba y humillaba año tras año. En su dolor, Ana podría haber depositado toda su esperanza en su esposo, en los sacerdotes, en la comprensión de quienes la rodeaban, pero ella eligió otra senda, se volcó a Dios con toda su alma. En 1 Samuel 1:10 o 11 leemos: con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana comprendió que el alivio para su dolor no vendría de la aprobación de otros, sino de entregarse por completo a Dios. Y en esa entrega encontró paz antes de que su petición fuese siquiera concedida. De igual forma, Dios nos llama hoy a reconocer que nuestro corazón pertenece solo a Él, que el consuelo, el propósito y el amor que anhelamos no deben depender de la respuesta de los demás, sino de nuestra comunión íntima y viva con el Señor. David, el hombre conforme al corazón de Dios, entendía bien esta verdad. Aunque fue traicionado por amigos, perseguido por enemigos y rechazado por su propio pueblo, David sabía dónde encontrar su refugio. En el Salmo 62, 5, 6 escribe: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Esta declaración no es simplemente un deseo piadoso, es el fruto de una vida que aprendió muchas veces en medio del dolor, que la única fuente segura de vida y satisfacción es Dios. En nuestros días, seguimos siendo tentados a poner nuestra esperanza en las relaciones, en los éxitos, en las promesas humanas. Pensamos que si logramos ser amados de cierta manera, valorados por ciertas personas o reconocidos por el mundo, entonces nuestro corazón estará en paz. Pero esa paz siempre se escapa, porque no pertenece a este mundo, sino a Dios mismo. Jesús nos recuerda esta verdad en Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. La paz genuina, la que calma las tempestades internas, no proviene de que las personas nos traten como esperamos, sino de estar enraizados en el amor perfecto del Padre. La historia del joven rico también refleja esta lucha. Se acercó a Jesús buscando la vida eterna, convencido de que sus obras eran suficientes. Pero su corazón estaba aferrado a sus riquezas, a su identidad construida en logros y posesiones. Jesús, viéndolo con amor, le dijo en Marcos 10:21: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero él se fue triste, porque no estaba dispuesto a soltar aquello en lo que había depositado su seguridad. Así también nosotros, si no renunciamos a la ilusión de que otras personas pueden darnos lo que solo Dios ofrece, nos alejamos tristes, cargando un vacío que se agranda cada día más. No es pecado amar a otros ni desear relaciones profundas. Dios mismo nos creó para vivir en comunidad. Pero cuando convertimos a una persona en nuestro salvador emocional, en nuestro refugio último, caemos en una forma de idolatría emocional que solo nos conducirá a la ruina interior. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, advierte: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Nuestro llamado no es a depender de los aplausos, del afecto o del reconocimiento humano, sino a vivir para Dios, sabiendo que su amor es suficiente. Cuando entendemos esto, comenzamos a vivir con una libertad desconocida. Ya no necesitamos controlar cómo nos perciben los demás, ni vivir en la ansiedad de mantener afectos inestables. Podemos amar a otros libremente, sin esperar que ellos llenen los espacios que solo el Creador puede colmar. Podemos perdonar con generosidad, servir sin buscar reconocimiento, acompañar sin exigir retorno, porque sabemos que nuestra fuente de vida y alegría está en Dios, no en las circunstancias ni en los cambios del corazón humano. Un pasaje que encapsula esta verdad de manera poderosa es el de Jeremías 17, 7, 8. Bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová,
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta imagen de estabilidad, de vida abundante aún en medio de la sequía, es la promesa para aquellos que colocan su confianza no en hombres, sino en el Dios vivo. Hay momentos en que Dios permite que enfrentemos la decepción y la traición, precisamente para enseñarnos esta verdad. No como castigo, sino como un acto de amor que nos llama a profundizar nuestras raíces en Él. Como el orfebre que purifica el oro a través del fuego, Dios permite pruebas que nos revelan en qué estamos realmente confiando. Y en ese proceso, si le permitimos obrar en nuestro corazón, Él nos hace libres de las expectativas humanas, nos limpia de la necesidad de aprobación constante y nos arraiga en su amor inmutable. Quizás hoy te encuentres herido por haber esperado demasiado de alguien. Quizás has puesto tu esperanza en una amistad, en una relación amorosa, en un líder espiritual, y te sientes traicionado, abandonado o desilusionado. Escucha esta verdad. No es en ellos donde estaba tu salvación. No es en su amor donde tu alma encontrará descanso. Dios ha permitido ese dolor para recordarte que Él sigue siendo tu primer amor, tu refugio seguro, tu porción eterna. El Salmo 73:26 declara: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando finalmente soltamos las expectativas humanas y abrazamos la suficiencia de Dios, algo milagroso sucede en nuestro interior. Ya no vivimos atrapados en la montaña rusa emocional de cómo nos tratan los demás. Nuestra identidad se afirma en la voz que nos llama hijos, en el amor que no varía, en la gracia que no depende de nuestros méritos ni de las circunstancias. Como dice Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así, paso a paso, el corazón aprende a latir al ritmo de la eternidad, a descansar, no en las promesas cambiantes de los hombres, sino en la palabra firme de aquel que no miente. A vivir, no para ser sostenido por manos humanas, sino sostenido por la mano fuerte y amorosa de nuestro Padre Celestial. A amar sin temor, a esperar sin ansiedad, a caminar confiados, sabiendo que todo lo que realmente necesitamos nos ha sido dado ya en Cristo. Confiar en las personas es una de las decisiones más naturales que hacemos cada día, pero también puede convertirse en una de las fuentes más profundas de heridas cuando olvidamos que solo Dios es digno de una confianza plena e incondicional. La Escritura es clara al advertirnos sobre los peligros de depositar nuestro corazón en lo humano. Jeremías 17:5 declara con fuerza: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta del Señor. No es que las relaciones humanas sean en sí mismas malas, sino que cuando las convertimos en nuestro sostén principal, nuestro corazón inevitablemente se aparta de Dios, llevándonos a heridas invisibles que a menudo tardan años en sanar. A lo largo de las páginas de la Biblia vemos cómo esta verdad se manifiesta repetidamente. El pueblo de Israel, habiendo sido escogido y amado por Dios, cayó en la tentación de buscar alianzas militares y protección en naciones extranjeras, confiando más en la fuerza de los hombres que en el brazo poderoso del Señor. Isaías 31:1 dice: ay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, que se apoyan en caballos y confían en la multitud de sus carros y en la fuerza de sus jinetes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Esta búsqueda desesperada de seguridad en lo terrenal provocó la ruina del pueblo, recordándonos que cualquier confianza depositada fuera de Dios inevitablemente nos conducirá al dolor y al vacío.
Cuando apoyamos nuestra esperanza en lo humano, nos exponemos a un tipo de fragilidad que no puede resistir las tormentas de la vida. Las palabras de David en el Salmo 146, 3, 4 resuenan con profunda sabiduría. No confíen en los poderosos, en un simple mortal que no puede salvar. Exhala el espíritu y vuelve al polvo. Ese mismo día perecen sus planes. La vida humana es pasajera, frágil y limitada. Cuando ponemos nuestra confianza en alguien más, nos colocamos sobre una base inestable, y cuando esa base se derrumba por errores, debilidades o la simple finitud humana, nuestras almas sienten el terremoto de la desilusión y del dolor. La herida que produce una confianza mal depositada no siempre es visible al ojo humano, pero sus efectos son devastadores en el corazón. La traición, la falta de apoyo en momentos críticos, la indiferencia o el abandono por parte de aquellos en quienes confiábamos dejan marcas profundas que alteran nuestra percepción de la vida, de las relaciones y muchas veces de nosotros mismos. Pero la Escritura nos enseña que aún en medio de estas heridas invisibles, Dios permanece fiel. En 2 Timoteo 2:13 encontramos esta promesa reconfortante. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios es el ancla firme que sostiene nuestras almas cuando todo lo demás falla. Uno de los ejemplos más impactantes de la Biblia acerca de la confianza mal colocada es el relato de Israel pidiendo un rey. En 1 Samuel 8, el pueblo, cansado de la conducción divina a través de los jueces, exigió tener un monarca como las demás naciones. Samuel, guiado por Dios, advirtió sobre las consecuencias de tal decisión, pero el pueblo insistió, mostrando que su confianza estaba puesta en un sistema humano de gobierno en lugar de en la dirección soberana del Señor. Dios permitió su elección, pero no sin dolorosas advertencias. Hoy sabrán qué es lo que significa confiar en hombres y no en Dios. Fue, en esencia, la respuesta divina. A lo largo de su historia, Israel sufriría las consecuencias de haber sustituido la perfecta guía divina por estructuras humanas llenas de corrupción y error. Cada vez que desplazamos nuestra confianza de Dios hacia lo humano, corremos el riesgo de entrar en un círculo vicioso de desilusión. Anhelamos estabilidad, amor, validación, pero buscamos esas necesidades legítimas en lugares equivocados. Cuando las personas inevitablemente fallan, porque todos somos frágiles y finitos, sentimos el peso del desencanto. Sin embargo, estas heridas también pueden convertirse en caminos de redención si nos llevan a reenfocar nuestra mirada en quien nunca falla. El Salmo 118:8 proclama: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Esta sencilla declaración encierra una verdad eterna. Solo quien confía en Dios encuentra una roca firme, una esperanza que no será movida. Es crucial entender que la confianza mal depositada no solo daña nuestra relación con otros, sino que también puede deformar nuestra imagen de Dios. A veces, sin darnos cuenta, proyectamos sobre el Señor las fallas de aquellos que nos han fallado. Si un padre fue distante, vemos a Dios como un juez frío. Si un amigo nos traicionó, tememos que Dios también nos abandonará. Pero Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Números 23:19. Él es perfecto en amor, en fidelidad y en verdad. Cada herida causada por confiar en otros es una oportunidad para descubrir más profundamente la naturaleza inmutable de nuestro Padre Celestial. El dolor de la traición es un tema recurrente en la vida de Jesús mismo. El Hijo de Dios fue traicionado por Judas, uno de los suyos, alguien que había compartido su mesa, sus milagros, su amistad. En Mateo 26:48, 50, leemos cómo Judas se acerca a Jesús para entregarlo con un beso.
una de las muestras más amargas de hipocresía y traición. Jesús, conocedor del corazón humano, no puso su confianza última en sus discípulos, sino en su Padre. En la noche de su arresto, mientras sus amigos dormían y luego huían, Jesús se aferró al amor y al propósito eterno de Dios, confiando no en el apoyo humano, sino en la perfecta voluntad divina. De la misma manera, nosotros estamos llamados a aprender que la verdadera fortaleza no proviene de la lealtad de otros, sino de nuestra unión con el Padre. Filipenses 1:6 nos da esta esperanza. Estoy convencido de esto: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aun si otros fallan, aun si nos quedamos solos en momentos críticos, Dios continúa obrando fielmente en nosotros, guiándonos hacia su propósito eterno. El error de confiar excesivamente en otros no es nuevo, pero sigue siendo una trampa poderosa en nuestros días. Vivimos en un mundo que nos enseña a buscar validación externa, a medir nuestro valor por la aceptación social, a construir nuestra identidad sobre relaciones inestables. Pero el Evangelio nos llama a una revolución silenciosa: confiar radicalmente en Dios. Salmos 27 afirma: estos confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. No dependemos de la fuerza de lo visible ni de la solidez aparente de los sistemas humanos, sino del nombre eterno y poderoso de nuestro Salvador. Hay una liberación profunda en reconocer que no necesitamos que otros sean perfectos para ser plenos. Nuestro corazón encuentra verdadera libertad cuando soltamos las cadenas de las expectativas humanas y nos abrazamos completamente a la suficiencia de Dios. Hebreos 13:5 nos recuerda una de las promesas más reconfortantes: no te desampararé ni te dejaré. Esta seguridad, y no la promesa frágil de los hombres, debe ser el cimiento sobre el cual edificamos nuestras vidas. Al aprender a confiar solo en Dios, nuestras heridas comienzan a sanar, no porque ignoremos el dolor, sino porque lo llevamos al único que puede sanarlo verdaderamente. No porque las personas cambien, sino porque nuestra fuente de amor y aceptación ya no depende de ellas. Isaías 26:3 nos da la clave de esta paz: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz, que no depende de las circunstancias externas ni de las acciones de otros, es el regalo de una vida enraizada en Dios. La confianza humana puede fallar, pero el amor de Dios jamás lo hará. En un mundo lleno de promesas rotas, de alianzas quebrantadas y de afectos volubles, Él permanece como la roca eterna sobre la cual podemos descansar sin temor. Deuteronomio 32:4 lo proclama así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Cuando edificamos nuestra vida sobre esta roca, ninguna tormenta puede destruirnos. El llamado es claro: no pongas el peso de tu corazón en manos humanas. No esperes de otros lo que solo puedes recibir de Dios. No construyas tu identidad sobre la aceptación de personas cambiantes, sino sobre la palabra inmutable del Señor. A medida que avanzamos en este entendimiento, cada herida pasada se transforma en un testimonio silencioso de la fidelidad de Dios. Cada traición humana se convierte en una oportunidad para descubrir el amor incondicional del Padre. Cada decepción se vuelve un peldaño más hacia la madurez espiritual que nos enseña a confiar solo en aquel que nunca falla. Dios es la única fuente inagotable de amor y plenitud. Mientras el mundo ofrece imitaciones pasajeras, mientras los corazones humanos fluctúan y los afectos terrenales se desgastan, el amor de Dios permanece constante, perfecto y eterno. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, su amor no cambia, no disminuye, no se agota.
Así como el salmista proclamaba en Salmo 136:1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. También nosotros estamos llamados a reconocer que en Él encontramos todo lo que nuestra alma anhela profundamente. A menudo se busca amor en lugares equivocados, esperando que la aceptación de otros, el éxito o las bendiciones materiales llenen los vacíos internos. Sin embargo, todo lo que no provenga de Dios es incapaz de sostener el corazón en el largo plazo. Jesús mismo, al hablar con la mujer samaritana en el pozo, reveló esta verdad eterna. Ella buscaba saciar su sed en relaciones humanas, en afectos cambiantes, pero seguía encontrándose sedienta. Jesús le dijo en Juan 4:13-14, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Este intercambio revela que solo Jesús satisface el alma de manera definitiva, no temporal ni parcial, sino completa y eterna. Desde la creación del hombre, Dios diseñó un espacio dentro de nosotros que solo puede ser llenado por su presencia. En el Edén, Adán y Eva disfrutaban de la comunión diaria con Dios y su plenitud provenía directamente de esa relación íntima. No fue hasta que se separaron de Dios por el pecado que experimentaron vergüenza, miedo y vacío. Esta ruptura espiritual sigue afectando a cada ser humano hoy, recordándonos que alejados de Dios no solo estamos incompletos, sino que estamos muertos espiritualmente. Efesios 2:1 afirma: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestra vida real comienza y se sostiene únicamente en Él. El amor de Dios no es como el amor humano, limitado por emociones cambiantes o por circunstancias externas. Es un amor de pacto, un amor que permanece fiel incluso cuando somos infieles. En Deuteronomio 7:9 se declara: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Esta fidelidad inalterable nos asegura que nuestro valor, nuestra aceptación y nuestro propósito no dependen de las opiniones humanas, sino del amor eterno del Padre. Una y otra vez en las Escrituras se revela a Dios como la fuente de todo lo que necesitamos. Cuando Abraham caminó hacia un destino incierto, no confiando en la tierra que pisaba ni en las promesas de los hombres, sino en el Dios que le hablaba, fue llamado amigo de Dios. Cuando Moisés se enfrentó al faraón, no lo hizo apoyado en su propia elocuencia, sino en el poder del yo soy. Cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, no dependía de su popularidad entre el pueblo, sino de la respuesta sobrenatural del Dios vivo. Todos estos ejemplos subrayan la misma verdad: Dios es suficiente. En Isaías 40, 28, 31 encontramos una promesa poderosa que reafirma la plenitud que solo Dios puede ofrecer. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La plenitud que proviene de Dios no solo repara lo que está roto, sino que renueva, fortalece y levanta el alma más allá de sus propias limitaciones. Cuando el corazón humano experimenta la plenitud que solo Dios da, se transforma. La dependencia de la aprobación externa se desvanece. La ansiedad por el mañana pierde su poder y el alma descansa en una confianza serena. Esta transformación no es el resultado de un esfuerzo humano, sino de una entrega total a la presencia divina. Jesús prometió en Juan 6:35: yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Estas palabras no son poesía espiritual, son una garantía firme de que en Cristo se encuentra la satisfacción absoluta del ser. El amor de Dios no solo llena, también sana. Allí donde las relaciones humanas dejan cicatrices, donde las decepciones dejan fracturas invisibles, el amor divino obra como bálsamo perfecto. El profeta Oseas, llamado a ilustrar el amor fiel de Dios hacia un pueblo infiel, revela esta verdad en Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La sanidad que el amor de Dios ofrece no es superficial ni temporal, es profunda, completa, eterna. En momentos de soledad, de traición o de pérdida, la plenitud de Dios se revela con mayor claridad. David, perseguido, abandonado y traicionado, escribió en el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No porque su entorno fuera perfecto, sino porque su alma estaba anclada en la suficiencia de su Dios. No importa cuán adversas sean las circunstancias externas, si el alma está sostenida por la plenitud divina, puede declarar con certeza: nada me faltará. Cuando buscamos plenitud en los seres humanos, colocamos sobre ellos un peso que no están diseñados para cargar. No importa cuánto amen, cuánto se esfuercen o cuánto deseen nuestro bien, ningún ser humano puede llenar los anhelos más profundos del corazón. Solo Dios puede hacerlo, y lo hace no a través de la satisfacción de todos nuestros deseos, sino mediante la revelación de su presencia, como la respuesta misma a nuestras necesidades. Salmos 16:11 lo expresa así: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios no da amor a cuentagotas ni según nuestro desempeño. Su amor es abundante, libre y eterno. Romanos 5:5 afirma: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No necesitamos mendigar migajas de afecto humano cuando el amor divino ha sido derramado, colmando cada rincón del alma dispuesta a recibirlo. La plenitud que Dios ofrece no es un ideal inalcanzable, es una realidad disponible para todo aquel que se vuelve a Él de todo corazón. Jeremías 29:13 nos da la promesa: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Buscar a Dios de todo corazón no significa una búsqueda superficial, sino una rendición completa, una confesión sincera de que todo lo demás ha fallado y solo Él puede satisfacer. Cristo es el ejemplo supremo de esa plenitud en acción. Aunque fue despreciado y rechazado por los hombres, aunque fue traicionado y abandonado, caminó cada paso de su vida terrenal en la seguridad absoluta del amor del Padre. En Juan 17:23, en su oración sacerdotal, expresa: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El mismo amor que sostiene al Hijo sostiene también a todos los que creen en Él. Vivir en la plenitud de Dios no significa una vida exenta de dificultades, sino una vida donde la fuente de fortaleza, gozo y esperanza no depende de lo que el mundo da o quita. Colosenses 2:9-10 declara: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nuestra completitud no está en relaciones humanas, en éxitos, en reconocimientos, sino en Cristo. Cada promesa bíblica apunta a esta verdad gloriosa: Dios es suficiente, su amor llena, su gracia sostiene, su presencia transforma. No necesitamos esperar de otros lo que solo Él puede dar. No necesitamos buscar en cisternas rotas lo que fluye libremente de la fuente de vida eterna. Cada vez que volvemos nuestro corazón a Dios con humildad, encontramos no solo lo que buscábamos,
sino infinitamente más de lo que podíamos imaginar. El amor humano puede inspirar, puede acompañar, puede edificar, pero nunca podrá reemplazar el amor de Dios. Solo su amor sostiene sin fallar. Solo su amor permanece para siempre. Solo en su amor encontramos vida verdadera, paz inquebrantable y gozo que no depende de las circunstancias. Reconocer cuando hemos puesto nuestra fe en el lugar equivocado es uno de los actos de sinceridad más poderosos que podemos hacer delante de Dios. A menudo, sin siquiera notarlo, comenzamos a depositar nuestra confianza, nuestro valor y nuestra seguridad en personas, circunstancias o sistemas que jamás fueron diseñados para sostener nuestro corazón. La vida nos seduce con promesas visibles, con afectos inmediatos, con seguridades aparentes, pero solo el Espíritu Santo puede abrir nuestros ojos para mostrarnos que toda dependencia fuera de Dios es una trampa disfrazada. El profeta Jeremías lo advirtió con palabras que todavía resuenan en cada generación. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. Una de las señales más claras de que hemos desplazado nuestra fe de Dios hacia otra cosa es el miedo que paraliza cuando las circunstancias cambian. El alma que descansa en Dios no se estremece con los vientos de la incertidumbre, pero el alma que ha edificado sobre arena tiembla al menor temblor. Jesús lo explicó de manera magistral al hablar de los dos cimientos. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca, pero el insensato edificó su casa sobre la arena. Mateo 7, 24, 27. Cuando la tormenta llega, y siempre llega, se revela sobre qué fundamento hemos construido. Si nuestra fe descansa en alguien más, en algo visible, en algún logro o posesión, entonces la tormenta arrasará con todo y quedará expuesta la fragilidad de nuestros cimientos. Otra evidencia de una fe mal colocada es la desesperación que brota cuando perdemos lo que más valoramos. Dios nos llama a amar, a construir, a trabajar, a soñar, pero nunca a hacer de esas bendiciones nuestro Dios personal. La desesperación revela que hemos hecho de algo finito el objeto de nuestra esperanza infinita. Cuando el joven rico se acercó a Jesús buscando heredar la vida eterna, su tristeza al recibir la respuesta de Jesús mostró que su tesoro verdadero no era el reino de Dios, sino sus riquezas. Marcos 10:22 dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así también, el corazón que sufre más por perder lo terrenal que por alejarse de Dios ha revelado en qué realmente había depositado su fe. La constante necesidad de validación humana también puede ser un termómetro que indica en qué hemos puesto nuestra confianza. Cuando nuestra identidad depende de la aceptación, de los elogios, de la aprobación ajena, inevitablemente hemos desplazado nuestro ancla de Dios a los hombres. El apóstol Pablo fue contundente al escribir en Gálatas 1:10: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una fe genuina, una vida plenamente anclada en Dios, puede amar a las personas sin convertirse en esclava de su opinión. Puede servir, dar, ayudar sin necesitar ser visto, sin exigir reconocimiento, porque el alma sabe que su mirada está fija en los ojos de su Salvador. La pérdida de paz es otra pista que no debe ser ignorada. Jesús prometió una paz que no depende de las circunstancias, una paz que supera todo entendimiento. Filipenses 4:7. Cuando esa paz desaparece al cambiar las situaciones externas, es señal de que nuestra fe estaba más arraigada en las bendiciones de Dios que en Dios mismo. Job, en medio de su sufrimiento inexplicable, declaró una de las confesiones más profundas de fe: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. El corazón que ha anclado su confianza en Dios
puede atravesar pérdidas, traiciones, crisis sin perder su centro, porque su fe no está construida sobre las arenas movedizas de este mundo, sino sobre la roca eterna. La ansiedad obsesiva por controlar los resultados también revela una fe desviada. Cuando creemos que nuestra seguridad depende de nuestra propia capacidad de gestionar todo, hemos dejado de confiar en Dios como nuestro proveedor y defensor. Proverbios 3, 5, 6 nos invita: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La necesidad compulsiva de controlar es en realidad una señal de que hemos desplazado nuestra fe de Dios hacia nuestras propias fuerzas, olvidando que nuestra vida está segura en sus manos y no en nuestros esfuerzos. Poner nuestra fe en las personas, en las instituciones, en las posesiones, en los logros, en la salud, en la estabilidad económica, es construir sobre arenas frágiles que el tiempo y las pruebas terminarán por erosionar. El apóstol Pedro, al caminar sobre las aguas, experimentó cómo un cambio de enfoque puede determinar nuestra estabilidad espiritual. Mientras sus ojos estaban puestos en Jesús, caminaba sobre lo imposible. Pero cuando su atención se desplazó hacia el viento y las olas, comenzó a hundirse. Mateo 14:30 narra: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Así también, cuando nuestra fe no está plenamente centrada en Cristo, el temor inevitablemente toma el control y empezamos a hundirnos en la ansiedad y la desesperanza. La autosuficiencia espiritual es otra señal sutil, pero letal. Cuando creemos que podemos manejar nuestra vida sin depender íntimamente de Dios, hemos desplazado nuestra confianza hacia nosotros mismos. Jesús fue claro al decir en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. El alma que vive desconectada de la vid verdadera puede parecer activa, productiva, incluso exitosa ante los ojos del mundo, pero espiritualmente está marchitándose, porque toda verdadera vida espiritual fluye únicamente de la unión viva con Cristo. También es una alarma seria cuando el alma se resiste a la corrección de Dios. Quien confía verdaderamente en Dios acepta su disciplina como un acto de amor. Hebreos 12:6 enseña: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando la corrección divina nos resulta insoportable, cuando preferimos escuchar voces humanas antes que someternos a la voz del Espíritu, hemos desplazado nuestra fe del corazón del Padre a otros altares. Finalmente, la amargura y la incredulidad son frutos amargos de una fe colocada en el lugar incorrecto. Cuando las personas fallan, cuando las circunstancias no resultan como esperamos, si nuestra fe estaba puesta en esas cosas, lo que brotará será amargura contra Dios, incredulidad, cinismo espiritual. Pero si nuestra fe está firmemente anclada en Dios mismo, incluso el dolor más profundo se convertirá en un instrumento de purificación y acercamiento al corazón del Padre. Santiago 1, 2, 4 lo declara: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Reconocer estas señales no es motivo de condenación, sino una invitación urgente a volver el corazón a su verdadero hogar. Dios no nos revela nuestras falsas dependencias para humillarnos, sino para liberarnos. Cada área de nuestra vida donde hemos puesto nuestra fe en algo o alguien que no es Él, es un área que Él desea redimir y llenar con su amor perfecto. La gracia de Dios es tan grande que no solo nos muestra nuestros errores, sino que nos ofrece la oportunidad de construir de nuevo, esta vez sobre un fundamento eterno. Cuando el hijo pródigo volvió en sí
se dio cuenta de que todo lo que había buscado en tierras lejanas ya estaba disponible en la casa de su padre. Lucas 15 y 7:20 relata ese regreso conmovedor, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así también Dios corre hacia nosotros cuando dejamos atrás nuestros ídolos silenciosos y retornamos a confiar plenamente en Él. Hoy es el tiempo de examinar nuestros corazones a la luz de la verdad eterna. Hoy es el momento de dejar caer todo peso, toda falsa seguridad, todo afecto desordenado, y abrazar de nuevo al único digno de nuestra fe. Dios no demanda perfección humana, demanda corazones sinceros, corazones dispuestos a reconocer su necesidad absoluta de Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Cada paso que demos hacia una confianza más profunda en Dios será respondido con una gracia aún mayor. Cada ídolo que derribemos en nuestro interior abrirá espacio para una plenitud más gloriosa. Cada falsa dependencia que abandonemos nos permitirá experimentar con mayor intensidad la vida abundante que Jesús prometió. No esperes de los hombres lo que solo Dios puede darte. No construyas tus sueños sobre cimientos de barro. No pongas la eternidad de tu alma en manos de lo pasajero. Pon tu fe en el único que no cambia, en el único que es digno de toda confianza, en el único que jamás fallará, nuestro Dios eterno. Depender solo de Dios no es un acto de debilidad, sino el mayor acto de libertad que un alma puede alcanzar. El mundo enseña que la independencia total es la cima de la madurez, pero el Evangelio revela una verdad mucho más profunda. La verdadera independencia del alma no viene de romper lazos con todo, sino de rendirse completamente al único que puede sostenernos sin fallar. Jesús, al enseñarnos a orar, nos recordó una dependencia que no encadena, sino que libera. Danos hoy nuestro pan de cada día. Mateo 6:11. Reconocer cada día que nuestra provisión, nuestra vida, nuestro destino mismo dependen de Dios, nos libera de la ilusión de control que tantos esfuerzos y ansiedades producen en el corazón humano. A través de toda la Escritura, Dios llama a su pueblo no a una autonomía orgullosa, sino a una dependencia confiada. En Isaías 41:13 declara: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Esta dependencia no esclaviza, no humilla, no reduce, engrandece, fortifica y libera. Cuando el alma se abandona a Dios, encuentra en su abrazo la fuerza para enfrentar cualquier tormenta, la sabiduría para caminar por senderos inciertos y la paz que el mundo no puede ofrecer. Depender de Dios es como ser llevado en las alas del Altísimo, elevados sobre las circunstancias cambiantes de la vida, sostenidos por la fidelidad inmutable de aquel que no miente. La vida de los grandes hombres y mujeres de Dios está marcada por una dependencia absoluta en su Creador. Moisés, llamado a liberar a Israel, no dependió de su capacidad de liderazgo ni de su elocuencia, que él mismo reconocía como limitada, sino de la palabra de aquel que lo envió. Cuando temió y expresó sus limitaciones, Dios no le ofreció mejorar sus habilidades humanas, sino su presencia. Ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Así también hoy, Dios no promete fortalecer nuestra autosuficiencia, sino enseñarnos a vivir en la confianza plena de que su presencia es suficiente para cualquier misión que nos sea encomendada. La verdadera libertad consiste en soltar el peso insoportable de intentar controlar cada resultado, de cargar con expectativas humanas, de construir torres de seguridad que se derrumban al primer viento. Jesús, al invitar a los cansados y cargados, prometió un yugo que es ligero
y un descanso que no depende de circunstancias favorables. Mateo 11, 28, 30 nos recuerda: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El descanso prometido no es la ausencia de responsabilidades, sino la certeza de caminar bajo el liderazgo de aquel que nunca se equivoca. Depender de Dios nos libera de la esclavitud de la aprobación humana. Cuando nuestro corazón ha sido llenado por el amor perfecto del Padre, ya no necesitamos el aplauso de las multitudes ni el reconocimiento de los hombres para saber quiénes somos. Jesús mismo, aunque fue despreciado y rechazado, nunca permitió que la opinión de las multitudes definiera su identidad. Juan 2, 24, 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta libertad es el escudo más poderoso contra las heridas del rechazo y el veneno de la adulación. Cuando dependemos solo de Dios, podemos amar a las personas sin ser gobernados por ellas. El apóstol Pablo, a lo largo de sus cartas, refleja una vida absolutamente rendida a la voluntad de Dios. Su libertad interior no dependía de su situación externa. Podía predicar en libertad o en cadenas, podía ser honrado o despreciado, podía tener abundancia o necesidad, y en todas esas situaciones su alma permanecía firme porque su dependencia estaba anclada en Cristo. Filipenses 4, 12 y 13 resume este secreto: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era la fuerza propia, no era la capacidad personal, era la dependencia constante de Cristo la que lo mantenía inquebrantable. En el desierto, Dios enseñó a Israel a depender diariamente de Él. El maná no podía ser almacenado para días posteriores. Cada mañana debían salir a recoger lo que necesitaban para ese día. Éxodo 16, 4 relata: entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esta provisión diaria era más que alimento físico. Era una lección viva de dependencia continua. No basta haber confiado en Dios ayer. La verdadera libertad se vive en la confianza renovada de hoy. Depender de Dios también significa confiar en su tiempo perfecto. El alma que se desespera por resultados inmediatos revela que aún no ha aprendido la serenidad que viene de descansar en los tiempos de Dios. En Habacuc 2:3 encontramos esta joya de sabiduría: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La fe madura no exige que Dios actúe de inmediato. Se rinde confiada sabiendo que aquel que prometió es fiel para cumplir. La dependencia total de Dios transforma nuestra manera de orar. Ya no oramos solo para presentar nuestras listas de deseos, sino para alinear nuestro corazón con su voluntad. Jesús mismo nos enseñó a orar así: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Este tipo de oración no surge de un alma resignada, sino de un corazón que ha descubierto la paz que brota de saber que el plan de Dios siempre será mejor que cualquier plan humano. El alma dependiente ora no para cambiar la mente de Dios, sino para someterse a ella con gozo y confianza. Cuando dependemos solo de Dios, también experimentamos la libertad de vivir sin temor al futuro. El mundo ofrece 1000 razones para temer: crisis económicas, enfermedades, cambios políticos, traiciones personales. Pero el corazón que confía en Dios camina seguro incluso en el valle de sombra de muerte. Salmos 23:4 proclama: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú
estarás conmigo. La presencia de Dios no elimina los valles, pero transforma la experiencia de atravesarlos. No caminamos solos, caminamos sostenidos por la mano que creó los cielos y la tierra. La dependencia de Dios también nos libera del rencor. Cuando sabemos que nuestra vida está en sus manos, podemos perdonar a quienes nos han herido, porque entendemos que nuestro destino no depende de la maldad de otros, sino de la bondad de nuestro Padre. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, al final pudo decir en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta perspectiva solo es posible en un corazón que ha aprendido a depender totalmente de Dios y no de las circunstancias humanas. Cada paso de fe, cada acto de obediencia, cada renuncia voluntaria a las seguridades falsas del mundo nos lleva más cerca de la verdadera libertad. No es una libertad anárquica, no es una independencia orgullosa, es la gloriosa libertad de los hijos de Dios, descrita en Romanos 8:21. La creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta libertad no se negocia, no se compra, no se impone, se recibe como fruto de una vida rendida en dependencia total del amor perfecto del Padre. Depender solo de Dios no significa pasividad ni irresponsabilidad. Significa actuar, decidir, soñar, construir, pero siempre desde una postura de entrega confiada, sabiendo que el éxito de nuestra vida no depende de nuestras manos, sino de su fidelidad. Significa caminar, pero sabiendo que el que abre y cierra puertas es Él. Significa planear, pero diciendo en el corazón: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4:15. La verdadera libertad no se conquista con fuerza humana, se recibe cuando el alma se rinde por completo a la suficiencia de Dios. Cuando dejamos de esperar de las personas, de las circunstancias, de nuestras propias habilidades, lo que solo Dios puede dar, descubrimos un descanso que ninguna tormenta puede arrebatar. Descubrimos que no importa cuán altos sean los muros, ni cuán oscuros los valles. El alma que depende de Dios camina con la frente en alto, el corazón firme y la esperanza encendida. Hoy Dios te llama a vivir esa libertad, a soltar las cargas que nunca fuiste llamado a cargar, a dejar las preocupaciones que Él ya ha prometido llevar, a confiar no en las promesas vacías del mundo, sino en la palabra eterna que sostiene el universo, a vivir cada día no bajo el peso del temor, sino bajo la ligereza del amor perfecto. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La libertad de depender solo de Dios no es solo para unos pocos elegidos, es la herencia de todo hijo que se atreve a creerle, a seguirle y a rendirse por completo a su voluntad perfecta. Es la libertad de caminar por la vida sabiendo que pase lo que pase, estamos sostenidos por el amor que no falla, la mano que no suelta y el propósito que jamás será frustrado. Sanar y restaurar el corazón que ha confiado en lo que no debía es una obra profunda que solo Dios puede realizar. No se trata de reprimir el dolor ni de fingir fortaleza, sino de entregar las heridas más profundas al único que puede sanarlas sin dejar cicatriz amarga. El profeta Jeremías expresó la súplica que nace en el alma herida: sáname, oh Jehová, y seré sanado; sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17:14. Esta oración sencilla contiene la clave de toda restauración. Reconocer que fuera de Dios no hay verdadera sanidad ni redención duradera. El primer paso hacia la sanidad es volver nuestra mirada hacia Él con total sinceridad. Mientras busquemos en las personas o en las circunstancias el alivio de nuestras heridas, seguiremos caminando en un círculo de frustración. El Salmo 34:18 declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No es al corazón altivo
no es al autosuficiente a quien Dios se acerca con su poder sanador, sino al que reconoce su necesidad, al que clama desde lo más profundo de su ser. Dios no solo restaura lo que ha sido dañado, Él hace nuevas todas las cosas. En 2 Corintios 5:17 se nos asegura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa cuán profundas sean las heridas que la confianza mal depositada ha dejado, en Cristo hay poder para una vida renovada, libre de resentimientos, llena de esperanza y de visión renovada. La restauración también implica aprender a reorientar nuestra esperanza. No se trata simplemente de sanar y continuar como antes, sino de establecer un nuevo fundamento para el alma. Salmos 42:11 nos invita: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esperar en Dios no es una resignación pasiva, sino un acto de fe activa que reconoce que toda buena dádiva viene de su mano y que su tiempo es perfecto. Así como Pedro, después de haber negado a Jesús, fue restaurado no para vivir en culpa, sino para liderar con valentía, también nosotros somos llamados no solo a ser sanados, sino a ser fortalecidos para cumplir el propósito divino. Jesús, mirándolo con amor, no le recriminó, sino que le confió la tarea de apacentar sus ovejas. Juan 21:15-17. Esa misma gracia alcanza hoy a cada corazón quebrantado, ofreciendo no solo perdón, sino también una nueva comisión, una nueva vida en dependencia total de Dios. Sanar, restaurarse y reorientar la esperanza no es una posibilidad lejana, sino una promesa viva para todo aquel que, dejando atrás la dependencia humana, se atreve a confiar plenamente en el amor inquebrantable del Padre. Confiar en Dios no es solamente la respuesta a nuestras heridas pasadas, es la invitación diaria a vivir de una manera radicalmente distinta, donde el alma ya no depende de lo visible, sino de lo eterno. No es solo sanar lo que otros rompieron, sino caminar en una dimensión de fe que convierte cada día en una oportunidad de intimidad con el Creador. Dios no nos llama simplemente a reparar las ruinas, sino a levantar con Él una vida que ningún viento pueda derribar. El amor humano puede fallar, las promesas terrenales pueden romperse, pero su fidelidad permanece como un ancla inamovible. Él no es solo refugio en tiempos de dolor, sino manantial perpetuo de vida para el alma sedienta. Hoy no solo dejamos de esperar de los hombres, sino que abrazamos la vida gloriosa que brota de esperar únicamente en Dios. Porque quien aprende a depender de su voz, de su tiempo y de su amor, camina libre, fuerte y lleno de la paz que el mundo jamás podrá dar. No es resignación, es victoria. No es pérdida, es plenitud. Es vivir como verdaderos hijos, sostenidos no por manos humanas, sino por el corazón eterno del Padre.